Hay un objeto que probablemente tengas guardado en tu casa ahora mismo, que cuesta menos de $1, y que combinado con algo tan simple como 2 botellas de plástico, puede cambiar por completo la temperatura de una habitación en pleno verano. No es magia, no es un invento reciente, y sin embargo casi nadie lo usa correctamente, porque algo tan sencillo sigue siendo un secreto para la mayoría de las personas. Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Todos hemos pasado por lo mismo. Llega el calor, el termómetro sube y el ventilador que compramos con tanta esperanza apenas mueve el aire caliente de un lado a otro de la habitación. Es como si en lugar de refrescarte, el ventilador se limitara a redistribuir el calor. Y no es una sensación exagerada, es física pura. Un ventilador común no baja la temperatura del aire, solo genera una corriente que ayuda a evaporar el sudor de tu piel. Si el aire ya está caliente y húmedo, ese efecto se reduce casi a cero. Aquí es donde entra la pregunta que muchos se hacen sin saber que ya existe una respuesta. ¿Es posible enfriar realmente el aire sin gastar una fortuna en un aire acondicionado? La respuesta es sí, y el secreto está en un principio físico que la humanidad conoce desde hace miles de años: la evaporación. Cuando el agua cambia de estado líquido a gaseoso, necesita energía para hacerlo. Esa energía la toma en forma de calor del ambiente que la rodea. Es el mismo motivo por el que sentimos frío al salir mojados de la piscina, incluso en un día caluroso. Las civilizaciones antiguas ya utilizaban este principio. En el antiguo Egipto, los sirvientes colgaban telas húmedas en las entradas de los palacios para que el viento, al atravesarlas, entrara más fresco a las habitaciones. En Persia, hace más de 2000 años, se construyeron auténticas torres de viento diseñadas para captar corrientes de aire y enfriarlas antes de que llegaran al interior de las casas. Lo que vamos a explicar hoy es, en esencia, una versión moderna y casera de esa misma idea. La técnica funciona así. Se congela agua dentro de 2 botellas de plástico, se colocan frente al ventilador y a medida que el hielo se derrite y el agua fría comienza a evaporarse levemente, el aire que atraviesa esas botellas sale notablemente más fresco que el aire ambiente. No se trata de un aire acondicionado real, pero sí de un sistema de enfriamiento evaporativo casero. El mismo principio que utilizan aparatos comerciales mucho más caros conocidos como enfriadores evaporativos o swamp coolers, muy populares en climas secos como el suroeste de Estados Unidos o el norte de México. Ahora bien, aquí viene un dato curioso que sorprende a la mayoría de la gente. Este truco no es una moda de redes sociales. Ingenieros y aficionados llevan documentando variantes de este método desde hace más de una década en foros de bricolaje. Y la razón por la que sigue funcionando es que se apoya en principios de termodinámica básica, no en trucos improvisados. Lo que ha cambiado es que ahora, gracias a los videos virales, millones de personas están redescubriendo algo que sus abuelas probablemente ya sabían. Un trapo húmedo frente a un ventilador también refresca, solo que las botellas congeladas ofrecen un efecto más prolongado y controlado. Pero antes de que salgas corriendo a congelar botellas, hay que entender por qué este sistema funciona mejor en unas condiciones que en otras. La clave está en la humedad del ambiente. En climas secos, el aire tiene más capacidad para absorber la humedad que se libera durante la evaporación, lo que hace que el proceso de enfriamiento sea mucho más eficiente. En cambio, en climas ya de por sí húmedos, el aire está casi saturado, y agregar más humedad al ambiente no solo reduce el efecto refrescante, sino que puede hacer que la sensación térmica sea incluso más pesada, más pegajosa, menos agradable. Esto explica por qué el mismo truco que hace maravillas en una ciudad como Ciudad de México o Madrid, en un día seco de verano, puede resultar decepcionante en una ciudad costera con alta humedad relativa como Veracruz o Miami. Aquí aparece otro dato interesante que pocos conocen. El ser humano no siente literalmente la temperatura del aire, sino algo llamado sensación térmica, que combina temperatura real, humedad y movimiento del aire. Por eso, aunque el termómetro marque lo mismo en 2 habitaciones distintas, una puede sentirse mucho más fresca que la otra simplemente por cómo el aire se mueve y qué tan húmedo está. Este truco casero manipula precisamente esas 3 variables al mismo tiempo. Y por eso, cuando las condiciones son las adecuadas, el efecto puede sentirse sorprendentemente similar al de un aire acondicionado pequeño. Ahora hablemos de cómo aplicarlo de forma correcta, porque aquí es donde la mayoría comete errores que arruinan el resultado. Lo primero es elegir bien las botellas. Deben ser de plástico resistente, preferiblemente llenadas solo hasta unos 3/4 de su capacidad, porque el agua se expande al congelarse y una botella completamente llena puede deformarse o incluso reventar dentro del congelador. Lo segundo es el tiempo de congelación. Se recomienda dejarlas al menos 8 horas, idealmente durante toda la noche, para asegurar que el hielo esté completamente sólido y dure más tiempo derritiéndose al día siguiente.
El siguiente paso, y probablemente el más importante, es la ubicación. Las botellas no deben colocarse detrás del ventilador, sino justo delante de la rejilla, en el trayecto directo del aire que va a salir hacia la habitación. La idea es que el aire pase rozando o muy cerca de la superficie fría de las botellas antes de dispersarse por el espacio. Algunas personas incluso colocan una bandeja o un recipiente poco profundo debajo, no solo para recoger el agua que se condensa, sino porque esa misma agua fría, al evaporarse ligeramente, potencia aún más el efecto de enfriamiento. Un consejo práctico que marca una diferencia notable es usar más de 2 botellas si el ventilador es grande o si la habitación es amplia. Cuantas más superficies frías atraviese el aire, mayor será la caída de temperatura percibida. También ayuda a cerrar puertas y ventanas mientras el sistema está en funcionamiento, para que el aire fresco no se escape ni se mezcle rápidamente con el aire caliente del resto de la casa. Y aquí va un dato que sorprende a muchos. Colocar el ventilador y las botellas cerca de una ventana abierta durante la noche, cuando el aire exterior ya bajó de temperatura, multiplica el efecto, porque en lugar de reciclar aire caliente del interior, el sistema enfría aire que ya de por sí es más fresco. También existen variantes de esta técnica que vale la pena mencionar. Algunas personas sustituyen el agua congelada por hielo dentro de una toalla húmeda enrollada frente al ventilador, logrando un efecto similar, pero con menor duración. Otras usan bloques de gel refrigerante, los mismos que se emplean en neveras portátiles, porque mantienen el frío por más tiempo que el agua congelada en botellas comunes. Incluso hay quienes construyen pequeños túneles de cartón o plástico para dirigir el aire directamente sobre el hielo antes de que salga hacia la habitación, aumentando así el contacto entre el aire caliente y la superficie fría. Sin embargo, y esto es fundamental para mantener las expectativas realistas, este sistema tiene límites claros que no se pueden ignorar. No es un sustituto de un aire acondicionado en habitaciones muy grandes o en climas extremadamente calurosos, donde las temperaturas superan con facilidad los 35 o 40 grados. El efecto de enfriamiento suele notarse principalmente en un radio cercano al ventilador, no en toda la habitación por igual. Además, como mencionamos antes, en ambientes muy húmedos el resultado puede ser mucho menos satisfactorio e incluso contraproducente. Y por supuesto, el hielo se derrite. La duración efectiva del enfriamiento suele oscilar entre 1 y 3 horas, dependiendo del tamaño de las botellas, la temperatura ambiente y la potencia del ventilador, lo que significa que probablemente necesites reponer el hielo varias veces durante una noche calurosa. Otro punto que merece mencionarse es la condensación. Al colocar botellas de agua muy fría en un ambiente cálido, es normal que se forme humedad en su superficie, por lo que conviene proteger el piso o los muebles cercanos con una toalla o un recipiente adecuado. También es importante no dejar el ventilador funcionando de forma continua durante muchas horas sin supervisión, especialmente si hay niños o mascotas cerca del cableado eléctrico y del agua. Lo fascinante de todo esto es que, sin darnos cuenta, estamos aplicando el mismo principio que usaron civilizaciones enteras hace miles de años para sobrevivir a climas hostiles, solo que ahora lo hacemos con materiales que probablemente ya tenemos en casa. No hace falta tecnología costosa ni instalaciones complicadas para sentir alivio en las noches más calurosas del año. A veces, la solución más efectiva no es la más sofisticada, sino la que mejor entiende las reglas básicas de la naturaleza y las aprovecha a nuestro favor. Así que la próxima vez que sientas que el calor es insoportable y tu ventilador parece no hacer absolutamente nada, recuerda que la ciencia ya te dio la respuesta hace siglos y que hoy solo necesitas 2 botellas, un poco de agua y algo de paciencia para dejarlas congelar. Es un pequeño ajuste que puede transformar por completo cómo se siente tu habitación en las noches más calurosas del año. Si este video te ayudó a entender algo nuevo o si piensas probar este truco esta misma noche, cuéntanos en los comentarios cómo te fue y si notaste la diferencia. Comparte este video con esa persona que se queja del calor cada verano, porque tal vez esta simple explicación le cambie las próximas noches de descanso. Y si te gusta aprender cómo funcionan las cosas que usamos todos los días, suscríbete al canal, porque en el próximo video seguiremos descubriendo trucos, ciencia y curiosidades que están más cerca de ti de lo que imaginas.